Harry, en tu libro tú planteas la necesidad de sustituir el concepto de hogar por una realidad más transportable. ¿Cómo se hace eso? Básicamente, cuando tú tienes la convicción de que el hogar es el sitio donde tú te sientes cómoda, donde te sientes segura, donde están las opciones, eh, tú comienzas a decir, llegué a casa, llegué a mi hogar, cuando has explorado todo y sientes que ese sitio es un sitio de crecimiento para ti y para tu familia. Entonces lo comienzas a llamar hogar. Mientras tanto es una casa. En la medida en que nos vamos de acá, tenemos que pensar que dejamos una casa, pero nos llevamos el hogar en el corazón. El hogar va más allá de lo temporoespacial, ¿no? Completamente. Es movible y tiene que ver también con los entornos que transforman tu hogar en algo rico. Todos los sistemas de apoyo, las nuevas amistades y todo eso. Tener un hogar mirando hacia una casa no tiene sentido. Continuamente tú hablas de la necesidad de flexibilidad, de la transformación que va asociada pues a la inmigración y sugieres que nos tenemos que preparar para los cambios. ¿Hay alguna manera de prepararse para los cambios? Bueno, no hay vida si no hay cambio. Es El así. cambio es una señal de vida, pero algunos cambios los provocamos nosotros y otros nos son impuestos. En este momento la forma de migrar es una migración forzada más que voluntaria. Por eso los cambios hay que practicarlos desde acá. Las interrelaciones en la dinámica familiar, los roles de cada quien, la reducción de espacio físico, el exceso de tiempo libre mientras encuentran qué hacer con todo el tiempo, son reglas de juego que no conocían mientras estaban acostumbrados a sus rutinas aquí. Entonces, esos cambios y también en qué piensas todo el día es un cambio, porque tú tienes que aprender a pensar en cosas un poco más nutritivas y más optimistas y entender que la resiliencia no es algo que es de acá. La resiliencia tiene que ver con permanecer cambiando todo el tiempo a pesar de la adversidad y cada vez que rebotas, rebotas con más fuerza y con más valor agregado. Si no puedes entender eso, no estás cambiando nada, no importa que te quedes aquí o te vayas a otro lado. Tú hablas de que no todo y no todos son transportables. Y cuando yo te leía en tu maravilloso libro, me recordaba este cuento infantil que se llama Vamos a ver a papá. En uno de los textos, la niñita protagonista del cuento dice que ella quisiera una maleta para abuelitas, para amigos, para gatos. Y bueno, no todos somos transportables. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja el tema con los que se quedan acá, con los padres y los abuelos huérfanos, con los que no son transportables? Tampoco son transportables nuestras profesiones, si a eso vamos. Es así. Para comenzar, hay una parte de nosotros que no es transportable, que necesita legitimarse, oficializarse, y eso no lo podemos transportar, igual que no te puedes transportar con todos tus pacientes y toda tu experiencia clínica. Pero las regulaciones en otros países de salud, de tener que hacer con gente de tercera edad, los hace poco transportables. Eso no quiere decir que no puedan venir a visitarte o que tú vengas acá, si las condiciones lo permiten. Pero sí hay abuelos que quedan huérfanos de niños y huérfanos de hijos. Entonces son padres y abuelos huérfanos. Pero al mismo tiempo tienen un alivio de tener a la gente a salvo. Y eso no es solamente en lo que nos pasa ahora en la República Bolivariana, porque yo prefiero hablar de Venezuela como algo que fue y algo que volverá. Yo siento que lo que es transportable es el concepto de quién soy en donde me toque estar. Y muchos abuelos, muchos padres se sienten muy tranquilos del sacrificio. Tengo varios padres que dicen cada vez que que mi hijo va a un juego de béisbol o a un concierto, yo siento que lo estoy disfrutando con él. Lo que pasa es que los hijos y los nietos afuera saben las dificultades para conseguir cosas aquí
Y a veces, por casualidad, tienen la capacidad de mandarles cosas desde afuera. Y la tecnología hace un gran rol, pero no sustituye un abrazo, no sustituye esta conversación que podemos tener tú y yo. Es así, es así. Hay otro concepto tuyo que a mí me encanta, es la innovación de quedarse. Tú siempre haces una distinción entre el país pues que éramos y el país que somos, entre Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela, y eso pues apela a la reinvención. ¿Cómo es esto de la innovación de quedarse? Una persona que pudiendo irse decide lo contrario, quedarse, porque tiene la sensación de que aquí tiene mucho que hacer, sin peligro, aunque cada vez que se gana visibilidad hay el peligro de tener problemas. Ha pasado en el mundo político, en el mundo empresarial, pero la gente se reinventa aquí. Es más, tenemos 14 años adaptándonos, mimetizándonos, acostumbrándonos a hacer cosas que nunca hubiéramos pensado, y nos acostumbramos a la zona de confort que incluye lo bueno y lo malo. Entonces la innovación de quedarse es tan importante porque es una persona que elige, no que es forzada, porque la mayoría de la gente no puede emigrar. Y también sería un error todo eso. Y la inmigración que podríamos hacer tú o yo, no sabemos si es temporal o definitiva. Yo puedo pensar que me voy en reserva como si fuera un sabático y vuelvo repotenciado. Pero también tengo que ver cuál es el peligro si las situaciones no se adecúan a la posibilidad de hacer algo beneficioso para el país. Para el país. Harry, como tú eres un innovador, tú Gracias. creaste una nueva definición diagnóstica que no aparece en el DSM-5, en el manual de trastornos que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para tener un lenguaje común. Tú hablaste del trastorno depresivo migratorio. Trastorno afectivo migratorio. Trastorno afectivo migratorio, así es. Sí. Cuéntanos del trastorno. Básicamente eso surgió de una necesidad de definir lo que yo sentía cuando estaba fuera del país, y que la gente llama en el léxico desajuste situacional o problema depresivo reactivo. Y me pareció que bueno, tenía que usar la parte de psiquiatría para tratar de darle forma a algo que no puede ser tomado a la ligera. Y el trastorno afectivo migratorio es el conjunto de duelos y situaciones como la de dejar gente atrás y todo eso, y salir de tu zona de confort para reinventarte en una nueva zona. Todos esos trastornos producen ansiedad, insomnio, irritabilidad, conflictos en la pareja, en la familia, porque cambian los roles. Y es un trastorno que puede durar hasta 4 años. Y hay gente que le dura hasta más tiempo. Gente que se queda anclada en lo que hizo en el pasado y por eso no puede crear un futuro que sea viable, porque el trastorno los atrapa. Y se necesita asistencia psicológica y muchas veces medicación. Pero no hay este servicio en otros países. Es lo que te iba a decir, que a mí me parece realmente un invento importante, porque el concepto sí con el que hemos podido estar familiarizados es todo el tema de lo adaptativo, o incluso el homesick, ¿no? El estar enfermo de casa. Yo lo viví cuando me tocó estudiar 9 meses fuera, fue lo que tuve. Pero siempre con los estudiantes hay un tema de retorno, hay un tema de temporalidad. Creo que el trastorno afectivo migratorio, bueno, es mucho más amplio porque se puede plantear pues la opción del no retorno, ¿no? Cuando o de permanencia. Se va a estudiar no va a tener un trastorno afectivo, aunque se piensa que emigrar es cualquier periodo por encima de 1 año. Pero uno no es tan homesick, no es la añoranza a la casa, sino la añoranza a lo que tú eras como persona, a tu identidad. En vez de homesick yo diría self-sick. Si es eso, porque tú eres tú y tus circunstancias. Ortega y Gasset lo dijo. Y la parte de añorar quien uno fue incluye tu lugar de residencia, tu urbanización, tus costumbres y todo eso. Es así. Harry, hablando de circunstancias, tú también planteas la necesidad
de armarnos y de hacer las preguntas incómodas, pero necesarias. Cuéntanos un poquitico de estas conversaciones difíciles a las que tú aludes en tu libro. Hay dos tipos de conversaciones, las internas y las externas. Las internas tienen que ver con los diálogos internos donde hay conflicto, donde hay resistencia, donde hay dificultades para asumir duelos, donde hay que cerrar ciclos internos y despedidas. Ya la parte externa es cuando tienes que participarle a familiares, pacientes, amigos, gente que se quedan atrás en posiciones de desventaja y comienzas a tener una especie de culpa de sobreviviente. Eso se malentiende aquí como si fuera traición, como abandono, todo eso. Y hay que saber conversarlo con suficiente delicadeza y respeto hacia el otro, porque el otro puede tener rabia y sobre todo si lo dices con demasiada antelación, van a darte su opinión y van a tener una cantidad de juicios de valor que no tienen que ver con tu decisión migratoria. Hay un timing para las cosas. Hay un timing, ¿no? para las cosas. Tanto para decirlo a los niños como a los adultos. Es así, el tema de los niños es todo un tema. Completo. Completo. Pero es más manejable. ¿Por qué? Porque antes, cuando la palabra divorcio era tabú, hoy en día todos los niños conocen otros niños que sus padres se divorciaron. Pregúntale a cualquier niño si conoce otros niños que se han ido del país y agarras ese camino y le preguntas ¿y por qué se irá alguien del país? Y lo ayudas a verbalizar algo que todavía no tiene la práctica de cómo ponerlo y a sentir que va a tener dos casas, dos hogares y que va a tener otras opciones. Uno no puede amputar a la gente, uno le tiene que dejar la esperanza de volver, pero mientras tanto va a tener una vida acompañada de sus padres en otro lado. Tú sabes que hay un refrán, ahorita no recuerdo el autor, pero que a mí me gusta mucho, que dice, agarra con suavidad y suelta con fuerza. Y tú mencionas en varios apartados en tu libro el cuidado que hay que tener con el irse quedándose, ¿no? El me voy quedándome. ¿Cómo es esto, Harry? La zona de confort que tiene una persona incluye lo bueno y lo malo. Es como él ve el mundo o ella ve el mundo. En cualquier país, la zona de confort incluye lo bueno y también la delincuencia, las colas y todas esas cosas. Pero cuando tú estás muy apegada a tu nacionalidad, a tu país, y te vas y sientes que allá no eres ciudadano, sino que eres inmigrante, entonces te quedas pegada a las noticias negativas. Porque al hablar de ellas con la gente que quedó atrás, sientes que tienes el derecho de protestar porque vuelves a ser ciudadano del país, hablando de lo malo. Y como no has logrado conseguir algo satisfactorio y la gente te pregunta cómo te va allá, las respuestas son muy vagas. Entonces la gente se queda amarrada de las redes viendo lo malo, en parte para justificar que se fue y en parte para tener el derecho legítimo de quejarse. Si cortaran eso, probablemente no tendrían temas de conversación. Pero yo le recomiendo a la gente que cuando se va con la cabeza mirando hacia adelante, no hacia atrás, pues se va a tropezar. O se puede quedar paralizado, como la mujer de Lot, ¿no? Que en lo que se volvió, sal, se transformó en sal. Quedó salada. Se quedó salada. Ya estamos terminando esta conversación que yo he disfrutado mucho. Sí. Yo te tengo que hacer un comentario en relación a tu libro. A mí me gusta mucho, porque es un libro muy útil, muy práctico. A mí a veces me da un poco de temor los libros que de una u otra forma pueden sostenerse desde las prescripciones o desde los tips, porque siento que es muy difícil englobar toda una realidad compleja, pero tu libro ayuda a moverse y no pierde un gramo de profundidad, ¿no? A veces muy descarnado, ¿no? De armarnos las preguntas necesarias. Y yo quiero que cerremos con una frase que tú escribes y a mí se me quedó grabada con fuego, que es que la esperanza no es un plan. ¿Qué le sugieres tú a estas personas que desde la esperanza
están conectados en un proyecto migratorio, pero que necesitan moverse? No, la esperanza es una acción continua. La esperanza solamente sentada y rezando no funciona. Es un compromiso con la acción continua para llegar a aproximarse a lo que uno ve como producto final, no importa cuál sea el proyecto. Pero si tú quieres ser profesional, tienes que trabajar por homologar las cosas, por encontrarte los aliados adecuados, por entender de que cada día tiene su propio afán y que lo malo va a quedar atrás, porque también vas a encontrar de lo malo en otro lugar y eso también va a quedar atrás. Entonces la esperanza, que era lo que estaba en el fondo de la vasija que le dieron a Pandora como regalo cuando se casa con el hermano de Prometeo, y la idea era que no podía abrirla, y la abrió y salieron todos los demonios, pero quedó la esperanza como lo que queda. Y yo creo que la esperanza es una necesidad de seguir vivo. Harry, gracias por la esperanza. Nos vemos en el puente migratorio. Nos vemos en el puente.